El miedo acecha. Los monstruos te persiguen. No hay salida. Debes enfrentar tus más profundos miedos. Es la noche del 31 de octubre, la víspera de Todos los Santos, mejor conocida como Halloween o Noche de Brujas. Una noche donde la línea entre el mundo de los vivos y los muertos se desvanece. Una noche de tradiciones y simbolismos muy extraños. Una noche donde los niños y adultos se divierten, mientras que los oscuros celebran. Pero, ¿cuál es el origen de esta fiesta tan polémica y de sus extraños simbolismos? El 31 de octubre se celebra una fiesta que se ha extendido a lo largo y ancho del planeta, donde niños y adultos se disfrazan con el fin de llevar a cabo un amenazante trueque. Una fiesta donde las calabazas Jack-o'-lantern iluminan los hogares, y donde esqueletos, fantasmas, brujas y murciélagos andan sueltos por el mundo al acecho de la gente desprevenida. Pero toda fiesta fascinante tiene una historia detrás, y Halloween no es la excepción. Halloween es tan antiguo como los europeos y el viejo mundo. Contrario a lo que podrías creer, Halloween no es una fiesta estadounidense o meramente anglosajona. En esencia, es la mezcla de fiestas y tradiciones europeas que fueron traídas al Nuevo Mundo tempranamente, que terminaron por convertirse en un negocio con un margen de ganancias titánico. Halloween se ha convertido en una fiesta muy rentable para las compañías de dulces, artículos decorativos y disfraces. Pero, ¿qué tan rentable es en realidad Halloween? Según National Retail Federation, el gasto estimado de Halloween para 2022 en los Estados Unidos fue de $10.6 billones, estableciendo un nuevo récord respecto al 2021, donde el gasto fue de $10.1 billones y superando ampliamente al de 2019, que fue de $8.8 billones, y por supuesto al del año 2020, que debido a la pandemia incluso fue menor en 800 millones. En promedio, tan solo en los Estados Unidos en 2022, cada persona gastó para Halloween $100 entre dulces, decoraciones, cartas y disfraces. Asimismo, el 69% de la población aseguró que celebraría Halloween. Pero Halloween, más allá de ser una fuente de ingresos enorme para las empresas y caballo plateado del consumismo, es una fiesta mística con orígenes muy antiguos y conectados por muchos periodos de historia humana, un tanto complicados y extravagantes. Para poder comprender nuestro Halloween moderno y sus simbolismos, primero, debemos poner la mirada en los celtas y su calendario. Según National Geographic, y muy interesante, hace más de 3000 años, los pueblos celtas, de donde descienden los españoles, alemanes, británicos, franceses y muchos otros europeos, celebraban su año nuevo llamado Samhain, el cual correspondía con nuestro 1 de noviembre actual, y era el inicio de una temporada del calendario celta. El calendario celta se dividía en 2 temporadas, una de luz y una de oscuridad, y Samhain, precursor de nuestro Halloween y Año Nuevo celta, era el inicio de la temporada de oscuridad. En Samhain, los celtas solían prender grandes hogueras, sacrificar animales a dioses y en especial despedir a Lugh, el dios del sol. El Año Nuevo celta significaba cosechar. Para estos antiguos europeos, la cosecha era literalmente la diferencia entre vivir o morir, dado que perder sus cosechas significaba una muerte segura frente a un frío invierno. En la temporada de oscuridad celta, las noches se hacían más largas, llegaban los tiempos de frío y la gente temía salir de sus hogares. Durante Samhain, según la creencia celta, el mundo de los muertos de nuestra realidad
así como los demonios, hadas y los espíritus inhumanos de otras realidades se unían al de los vivos en un estado de flexibilidad, y de la misma forma en que los muertos entraban al mundo de los vivos podían vagar y perderse en el mundo de los muertos para siempre. Con el fin de evitar ser poseídos por espíritus o demonios, los celtas usaban disfraces que se cree que estaban hechos de pieles animales. Es también en Samhain que las primeras historias de muertos que volvían comenzaron a surgir, así como las de vivos, que se perdían para siempre en el otro mundo. Según History, las hogueras durante Samhain son las responsables de que asociemos a los murciélagos con Halloween, dado que cuando los celtas prendían sus hogueras, los insectos se acercaban en busca del calor de las llamas, y los murciélagos que se alimentaban de ellos también lo hacían en grandes cantidades, creando la idea de que estaban asociados a la muerte y el terror. De acuerdo a National Geographic, en una forma primitiva de truco o trato, los celtas, disfrazados de espíritus, iban de casa en casa pidiendo comida y bebida. Esta práctica podría preceder a la costumbre de dejar comida y bebida a la puerta de las casas como ofrenda para seres sobrenaturales. Sin embargo, los celtas no son los únicos responsables en la historia de Halloween. Según History, los cristianos jugaron un papel fundamental al conservar las tradiciones paganas de los europeos con el fin de convertirlos al cristianismo. Esto se lograba maquillando los festivales paganos para hacerlos mejor y más acordes al cristianismo. Uno de estos festivales, que se celebraba el 13 de mayo, era conocido como Lemuria, donde los paganos romanos calmaban a la muerte. O mejor dicho, a los muertos. Durante Lemuria, los espíritus de los muertos regresaban para perseguir a los vivos, y la forma más simple de aplacar su ira consistía en derramar leche en sus tumbas u ofrecerles ricos pastelitos que compraran su simpatía espectral. Así, la Iglesia Católica adoptó Lemuria y lo transformó para ser un festival cristiano, renombrándole como el Día de Todos los Santos. Ahora, en vez de derramar leche en las tumbas, los fieles debían recordar a los muertos más sagrados del cristianismo. Al tener un éxito enorme, la iglesia decidió trasladarlo al 1 de noviembre, llamándole además All Hallows Day. De esta manera, Samhain perdería su fuerza entre los paganos europeos. Al poco tiempo, la gente comenzó a llamar a Samhain All Hallows Evening, o la víspera de Todos los Santos, la noche anterior al Día de Todos los Santos. Con el pasar de los años, el nombre se fue acortando, yendo primero de All Hallows Even a Halloween. Queriendo ir más lejos, la iglesia introdujo para el 2 de noviembre una nueva festividad a la que nombraron All Souls Day, o sea, el Día de Todas las Almas, no solo de los santos cristianos, sino de todas las almas cristianas. Según History, más tarde, la Iglesia Católica también ayudaría a confeccionar el truco o trato moderno o trick or treat. Durante la Edad Media, la Iglesia pidió para el Día de Todas las Almas elevar a Dios oraciones por su libertad. De esta manera, podrían salir del purgatorio, un lugar que no se encuentra en la Biblia, pero que la Iglesia afirma que es el punto medio entre el cielo y el infierno. Ahí, los difuntos pueden ser salvados por los fieles, quienes con sus ruegos les abren el camino al cielo. En aquel entonces, los mendigos de la Edad Media iban tocando puertas para pedir pollos especiados con un relleno de pasas, unos pastelitos que se denominaban panecillos de almas. A cambio de estos panes, los mendigos ofrecían oraciones por las almas de los muertos atrapadas en el purgatorio, de manera que los cristianos medievales pasaban largos periodos de tiempo horneando pastelillos, dada su genuina preocupación por las almas. Es también durante la Edad Media que surge otro simbolismo más, el temor por las brujas. Nos referimos, por supuesto, a la imagen de las brujas de Halloween con sombreros puntiagudos, gatos negros y que vuelan en escobas mágicas.
El temor por las brujas, surgido en la Edad Media, es en realidad producto de la locura colectiva. Las comúnmente llamadas brujas eran en el mayor porcentaje de los casos simples curanderas. Estas mujeres eran acusadas de practicar brujería solo por no dejar morir sus tradiciones y conocimientos herbolarios, a quienes se les ultrajaba diciendo que servían a Satanás. Con el tiempo, cuando la paranoia se apoderó de los fieles cristianos y el número de acusaciones aumentó estrepitosamente, los objetos comunes para las mujeres como las marmitas, las escobas y sombreros de campo, o los mismos gatos, se asociaron a las brujas también. Esto dio paso a que las personas comenzaran a apodar a Halloween Noche de Brujas. Según Smithsonian Institution, una de las referencias más famosas de brujería tuvo lugar en 1692 en Salem, Massachusetts, cuando dos niñas comenzaron a presentar comportamientos anómalos que incluían gritar, aventar cosas, contorsionarse en posiciones extrañas y pronunciar sonidos raros. El médico local, limitado por sus conocimientos, lo atribuyó a una causa preternatural, es decir, diabólica. Magistrados locales interrogaron a las niñas y las presionaron para acusar a 3 mujeres bajo el supuesto de haber sido embrujadas por ellas. Dentro de las que resaltaba una esclava caribeña religiosa, y aunque las 2 primeras aseguraron su inocencia, la caribeña confesó ser una bruja y haber tenido contacto con el diablo, además de asegurar que firmó un libro de quien dijo ser un hombre alto de cabello blanco, quien supuestamente le dijo que los puritanos eran el blanco de varias brujas locales. Esto, naturalmente, produjo que la paranoia se apoderara de los puritanos, y el gobernador William Phips autorizó la creación de una corte especial para los casos de sospecha de brujería. Los meses siguientes a la creación de la corte fueron terribles. Hubo hasta 141 acusados, 19 de los cuales fueron ejecutados y 5 cayeron en prisión. La paranoia no pararía hasta que la esposa del mismo gobernador fuera señalada de ser una bruja, y Phips ordenara la disolución inmediata de la corte y la liberación de los acusados restantes. Y no, por si se lo preguntaba, las mujeres no fueron las únicas acusadas y ejecutadas en Salem por brujería. De hecho, según History, no menos de 6 hombres fueron acusados y ejecutados en medio de los juicios de Salem. El caso más relevante entre los varones se trata de George Burroughs, un ministro religioso que aparentemente fue víctima de la venganza de los residentes locales. Resulta que el ministro adquirió una deuda monetaria con una familia del pueblo, los Putnam, a la que tardó unos años en pagarles su dinero. Esto generó en los Putnam un resentimiento contra el ministro que nunca desapareció. Cuando los juicios comenzaron, y a pesar de que el ministro ni siquiera vivía en Salem durante este tiempo, los residentes, aparentemente influenciados por los Putnam, lo acusaron de ser un brujo, bajo la supuesta evidencia de que era una persona con buena destreza física, lo que ellos consideraban un signo de estar involucrado en brujería. Con esa sola excusa, y ninguna evidencia sólida, el ministro fue traído a Salem y encontrado culpable. Antes de ser colgado, él recitó un Padre Nuestro, lo que se decía imposible para alguien acusado de brujería, y esto produjo que varios espectadores demandaran su perdón y liberación, pero de cualquier forma, sus verdugos lo colgaron. Curiosamente, este fue el único caso registrado de ejecución de un ministro en los Estados Unidos. Muchas de las rivalidades entre familias en Salem también condujeron a acusaciones, detenciones y ejecuciones infundamentadas de brujería. Y por si esto no suena lo suficientemente descabellado, la gente durante la histeria de Salem no fue la única acusada de practicar brujería. Varios perros fueron acusados de embrujar a personas en Salem. 2 de estos fueron también ejecutados. Uno de estos animales fue acusado de embrujar a una niña y causarle convulsiones. El animal fue declarado brujo y ejecutado por un disparo. Las acusaciones siempre se sustentaban de mano del relato de las visiones de la locura colectiva de los acusadores. Nunca se presentó evidencia fehaciente de que los acusados fueran culpables, y las víctimas no vivieron lo suficiente para ser exoneradas.
La última víctima en ser exonerada fue Elizabeth Johnson en el año 2022, 329 años después. El estado de Massachusetts pidió formalmente disculpas también ese mismo año. En las siguientes celebraciones de All Souls Day, los mendigos comenzaron a cansarse de los panes de almas, por lo que decidieron cambiar su petición de rezos a cambio de panecillos, por algo completamente diferente y más satisfactorio, una droga, y como lo pueden imaginar, se trata del alcohol. Esto, naturalmente, no fue bien recibido por los cristianos que horneaban panes, así que los mendigos decidieron disuadir a los cristianos por medio de amenazas y diversos tipos de agresiones, dando inicio a un tipo de extorsión atípica que se popularizó rápidamente en varios países del continente. Para evitar ser identificados, hicieron uso de máscaras y disfraces que les ayudaban a mantener su anonimato. Por otra parte, en Inglaterra comenzó a surgir una nueva tradición en All Hallows Eve, disfrazarse y hacer pequeñas representaciones de puerta en puerta con el fin de recibir a cambio un premio en forma de alimento o retribución económica. En otras palabras, dinero. Otro paso más en el truco o trato moderno. Años más tarde, el Nuevo Mundo también jugaría un papel importante en lo que hoy conocemos como Halloween. Mientras que en Europa, las brujas, las representaciones de casa en casa y los muertos acechaban la mente de los europeos, en el Nuevo Mundo los puritanos buscaban acabar con Halloween definitivamente. Sin embargo, según la BBC, con la llegada de otros europeos que no compartían sus creencias, Halloween comenzó a celebrarse también en el Nuevo Mundo. En el siglo XIX, más de 1 millón de británicos emigraron a los Estados Unidos y llevaron consigo sus tradiciones, que incluían, por supuesto, Halloween. Fue también en el siglo XIX donde las historias de fantasmas comenzaron a incorporarse al folclore de Halloween. Estas, sin embargo, son mucho más antiguas a la festividad. Según History, las historias de espíritus que regresaban de la muerte para atormentar a los vivos, mejor conocidas como historias de fantasmas, han figurado ampliamente en el folclore de muchas culturas alrededor del mundo. Un amplio subconjunto de estas historias involucran a figuras famosas como políticos, reyes y reinas, escritores, delincuentes y muchos más, quienes morirían terrible, temprana o misteriosamente, y luego se aparecerían para atormentar a los vivos. Los celtas son uno de los pueblos que aseguraban la existencia de los fantasmas al igual que los romanos. Pero, ¿qué es un espíritu o espectro? El concepto de un espíritu o fantasma está basado en la antigua idea de que el espíritu de una persona existe separadamente de su cuerpo y que éste continúa existiendo independientemente al morir. Debido a esta idea, muchas culturas usaban rituales funerarios como una forma de asegurarse que el espíritu del fallecido no regresara para atormentarlos. El historiador Plinio el Joven reportaba en el siglo I una de las primeras y más notables apariciones de fantasmas registradas en sus cartas, las cuales eran famosas por sus registros tan vívidos del Imperio Romano durante su apogeo. En dicho registro, el historiador contaba que el espectro de un hombre viejo con una larga barba y ruidosas cadenas se encontraba espantando en una casa de Atenas. El espectro guiaría a un hombre que adquirió la propiedad hasta donde estaba su cuerpo, y luego de que sus restos fueran desenterrados y posteriormente enterrados debidamente a costa del erario público, finalmente encontró descanso. Esta era una historia que muchos más corroboraban, según Plinio, y que él mismo reafirmaba. Otros ejemplos incluyen al escritor griego Luciano y al compañero romano escritor y amigo de Plinio, Plauto, quienes escribieron historias de fantasmas haciendo notar que tampoco era algo muy nuevo el tema de fantasmas en ese tiempo. En el 856 d.C. se registraría presumiblemente por primera vez a un fantasma tipo poltergeist, o sea, fantasmas que hacen alboroto o ruido según su etimología alemana, quien causaba disturbios físicos como tirar objetos, provocar incendios y ser el origen de sonidos muy fuertes para atormentar a una familia. Esto tuvo lugar en una granja de Alemania. Un registro posterior de fantasmas
Data del siglo XVI y se trata de la madre de la reina Elizabeth I, Anne Boleyn, segunda esposa del rey Henry VIII, quien fue ejecutada en la Torre de Londres en 1536, luego de ser acusada de brujería, incesto, traición y adulterio. Los registros cuentan que el fantasma de Boleyn ha sido y fue avistado desde entonces en la Torre de Londres, así como su casa de la infancia, el castillo Hever en Kent, Inglaterra. Pero Halloween no incorporaría formalmente como un simbolismo más a su folclore a los espíritus, sino hasta el siglo XIX, esto gracias a un suceso imprescindible en el Nuevo Mundo. Según la Enciclopedia Británica, en 1861 estallaría un suceso muy relevante para los Estados Unidos y la fiesta más oscura del calendario. Ese suceso fue la Guerra Civil Estadounidense o Guerra de Secesión. En ella, 11 estados del sur declararon su independencia por oponerse a la abolición de la esclavitud y desataron el conflicto más violento en la historia de los Estados Unidos, que tocaría fin en 1865. Con la rendición del general confederado Robert Lee. Tristemente, la Guerra Civil Estadounidense dejaría cientos de miles de muertos sin identificar en los campos de batalla. La población estadounidense en aquel entonces, y derivado del suceso, creó una obsesión con la muerte, y peor aún, con la idea de que los muertos volverían por ellos. Un miedo común era que los soldados de bandos contrarios asesinados volverían para atormentar a sus homicidas, y naturalmente el mejor día para hacerlo era Halloween. A los pocos años de concluida la Guerra Civil, las personas se reúnen en Halloween para contar historias de fantasmas de la Guerra Civil. Varias de ellas eran de soldados que volvían a sus casas, quienes no se habían dado cuenta de que habían muerto, o de espíritus que se aparecían en los campos de batalla. Con el pasar de los años, otras historias más fueron añadidas, las cuales eran ajenas a la guerra, y eventualmente nadie podía separar la idea de que los fantasmas eran un simbolismo más de esta fiesta. Curiosamente, el hecho de que a los fantasmas se les retrataba como a sábanas blancas flotantes tiene su origen en el siglo XX, cuando los artistas pintaban en Halloween a los fantasmas así, dado que a los muertos se les cubría con una mortaja, es decir, una tela blanca cuyo uso era envolver cadáveres para darles sepultura. Además de los fantasmas, otra de las imágenes comunes en Halloween asociada a los difuntos son los esqueletos. Y en realidad, esta fascinación que se tiene con los esqueletos en Halloween tiene una historia muy interesante. Cada Halloween, los esqueletos se observan en decoraciones o adornando empaques de golosinas de temporada o en disfraces, pero la fascinación con los huesos de nuestro cuerpo surgió en la Edad Media. Según Time, los esqueletos eran particularmente importantes para los pensadores medievales y del Medio Oeste, quienes sabían que los huesos formaban el marco estructural del cuerpo humano. Autores medievales describían la mayor parte del esqueleto a través de tratados médicos. Estos también describían sus funciones. Por ejemplo, las costillas fortificaban el pecho, el cráneo protegía el delicado cerebro dentro de sí, y la clavícula, que significa pequeña llave en el original latín, mantenía los brazos unidos al pecho en el hombro. A pesar de estos conocimientos, el número de huesos totales se estimaba inciertamente entre 226 y 229, lo que no era preciso a la cifra de 206 que tenemos al día de hoy. Estas confusiones no tenían nada que ver con ignorancia anatómica, más bien con el problema práctico de que un esqueleto blanco y limpio no está disponible solamente así como así. Incluso si se conseguía un cadáver de manera adecuada, crear un modelo limpio era muy difícil, dado que había que remover tendones y ligamentos pegados al esqueleto metódicamente, así como las extremidades del cuerpo y otras partes más que debían ser hervidas cuidadosamente para retirar las fibras de los carnosos elementos y propiciar que el núcleo se separara. Y todo esto era tan demandante en cuanto a tiempo que resultaba muy complicado, y al igual que hoy, en la Edad Media había obvias reservas sociales por hacerlo. No fue sino hasta el principio del periodo de la Edad Moderna que los modelos anatómicos para enseñanza comenzaron su auge. El esqueleto en tiempos medievales era algo frustrante, a pesar de ser importante para la gente de aquella época y tener un buen conocimiento de varios de los huesos.
al grado de que los médicos medievales podrían ofrecer tratamientos osteológicos adecuados. Conseguir un esqueleto en buenas condiciones para su apropiado estudio era poco factible, porque yacía dentro de la piel de la gente viva. Las ilustraciones medievales de los esqueletos eran desproporcionadas y por tanto inacentuadas. Por ejemplo, el cráneo y la mandíbula, que son piezas separadas, suelen verse como una sola en ilustraciones medievales. Curiosamente, la fascinación medieval por los huesos también era perceptible en sus médicos, quienes creían que podían revivir a alguien con un simple esqueleto. La gente de los pueblos en el medievo también tenía una fascinación por los huesos un tanto curiosa, debido a que este era el marcador íntimo y público de la relación de cada persona con la vida y la muerte, un recordatorio de que lo más perdurable de sus restos físicos siempre serían sus huesos. El lugar donde los huesos de un individuo reposarían también era algo importante, porque se convertiría en el lugar de gozo, tristeza y memoria del significado de la vida y la muerte para ellos, sin importar su clase social. Los reyes hacían que sus cuerpos se trasladaran a lugares específicos, que eran para sus creencias particulares trascendentales, y mover cuerpos entre largas porciones territoriales, a veces intercontinentales, no era nada sencillo. A pesar de ser envueltos en telas enceradas, perfumados y puestos en sal, la peste del cuerpo eventualmente acrecentaba al punto que sus fieles seguidores buscaban lugares más cercanos al requerido para sepultar al cuerpo. Tal fue el caso del rey Carlos el Calvo en el 877 después de Cristo, cuyo cuerpo no se trasladó con éxito por la peste que despedía, producida por la descomposición en su trayecto de un pueblo en Francia a la catedral de Saint-Denis, muy a pesar de los preparativos que tuvo antes de ser trasladado. En el siglo XV encontramos una de las primeras personificaciones de un esqueleto como la muerte en el poema La danza de la muerte de John Lydgate, donde personas de varios estratos sociales hablan de la muerte, partiendo de un rey y un emperador a un trabajador común y corriente, así como un niño esquelético con una extraña personificación de la muerte, quien invita a bailar a todos los personajes. ¿Se entiende, no? Esta influencia de la Edad Media se asociaría desde entonces informalmente y esporádicamente con la noche más oscura del calendario, y en el siglo XX sería plasmada tempranamente y por primera vez como parte del folclore de la víspera de Todos los Santos en las ilustraciones de los artistas del tiempo. ¿Y qué hay de las arañas que son tan representativas de Halloween? En realidad, esto es más sencillo de explicar de lo que parece. Según los expertos en insectos y grupo de exterminio de pestes Ehrlich, la razón principal por la que son un símbolo de Halloween es por su conexión con las brujas. En el medievo, se creía que las arañas eran acompañantes maléficas de las brujas. En las casas de campo, era común encontrarlas con sus telarañas, y cuando la euforia contra las brujas tomó lugar en la Edad Media en Europa, se asociaron con las brujas, así como los gatos, calderos, sombreros de campo puntiagudos, escobas y ratas. En la televisión y algunos otros medios, incluso sus partes son ingredientes de las pociones de las malvadas brujas. Además, los lugares asociados a Halloween, como lo son las casas encantadas, cementerios, calabozos, cuevas y demás, siempre están infestados de estos arácnidos. Esto, dado que varias especies de arañas gustan de lugares oscuros. En algunos países, se les considera criaturas místicas por su capacidad de hacer telarañas e incluso en el folclore son descritas como contadoras de cuentos y oráculos de la muerte, riqueza y fe. Otro de los símbolos más representativos de Halloween son las calabazas Jack-o'-lantern. Su origen es fusión entre el antiguo y nuevo mundo. Según National Geographic, para entender esta tradición, debemos remontarnos a 1836, cuando el periódico irlandés Dublin Penny Journal publicó un cuento titulado Stingy Jack, o Jack el Tacaño. Este trataba de un hombre borracho y tacaño, pero muy astuto, llamado Jack, que engañó al diablo para que no pudiera tener su alma 2 veces, y una más para que nunca se lo llevara al infierno. Sin embargo, el día que murió, Dios le negó la entrada al cielo, y al no poder entrar al infierno, se le condenó a vagar por la oscuridad de la tierra eternamente.
El diablo le entregó entonces un farolillo fabricado con un nabo, en cuyo interior ardía una brasa, que en algunas otras versiones se trata de fuego del infierno. Un regalo del diablo que sintió pena por él. Así, en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, comenzó la tradición de las Jack-o'-lantern, farolillos fabricados con nabos que se ponían en las casas para Halloween, con la creencia de que estos grotescos amuletos mantendrían a raya a los malos espíritus. Según la BBC, cuando la Gran Hambruna azotó Irlanda a mediados del siglo XIX, más de 1 millón de irlandeses emigraron a los Estados Unidos, llevando consigo sus tradiciones, incluyendo la de las Jack-o'-lantern, que de acuerdo con National Geographic, se mezcló con una costumbre local en la cual los niños vaciaban calabazas y les abrían agujeros a la altura de los ojos para usarlas como máscaras. Esto, derivado de la historia de Washington Irving de 1820, la leyenda de Sleepy Hollow, aunque es probable que usted la conozca como la leyenda del jinete sin cabeza. Un cuento gótico sobre el fantasma de un soldado hessiano de la Guerra de Independencia estadounidense en el poblado de Sleepy Hollow, Nueva York, quien había sido decapitado por el preciso disparo de bala de cañón, la cual le había destrozado su cabeza. Su cuerpo, según el cuento, fue enterrado en el cementerio de la iglesia holandesa de Sleepy Hollow. El espectro del jinete decapitado, desde entonces, cabalga por la noche en busca de su cabeza perdida, usando una calabaza en su lugar hasta que pueda encontrar la suya. Influenciados parcialmente por el relato y la conveniente abundancia de las calabazas en el Nuevo Mundo, al igual que con el parecido de la tradición de hacer caras a nabos y calabazas, hicieron que ambas costumbres se mezclaran, y así los nabos fueron sustituidos por calabazas. Los niños las usarían para asustar a la gente, poniéndolas como cabezas sobre un palo con una prenda o mostrándolas frente a ventanas para sacar un susto a los adultos. También había quienes, retomando su propósito original, las usarían para ahuyentar espíritus, brujas y demonios que acechaban en Halloween. Inclusive, había quienes pensaban que esto prevendría a las brujas de robar a sus hijos. Según History, Halloween empezaría a ser la fiesta que todos conocemos a principios del siglo XX, cuando los artistas de la época unieron todos los elementos que hasta entonces se asociaban a Halloween informalmente, a manera de ilustraciones, esqueletos, brujas, arañas, fantasmas cubiertos con una sábana blanca, calabazas, murciélagos y algunos otros. Continuando con la historia del desarrollo de Halloween, debemos mirar qué trajo el siglo XX para esta fiesta. Según History, para principios y mediados del siglo XX, Halloween se había convertido en una molestia para empresarios, granjeros y caseros. Los niños y adolescentes gustaban de hacer bromas que iban de lo pesado a lo peligroso y costoso. Abrían las puertas de los corrales del ganado, rompían los vidrios de las casas en todos lados, prendían fuegos a edificios y hacían toda clase de locuras que resultaban peligrosas para las ciudades y sus habitantes. Esto, por supuesto, debía tener una solución definitiva. Las primeras propuestas de soluciones a este problema fueron fiestas, concursos y actividades para disuadir a los chicos cada año. Todo aquello que pudiera distraerlos del vandalismo en tiempos de Halloween era bienvenido. Las mejores soluciones al inconveniente vinieron de empresas como Denison, quienes comenzaron a crear libros de actividades que distrajeran a los chicos en Halloween. Con el tiempo, notaron que había una mina de oro en ello e introdujeron los primeros artículos comerciales de Halloween como las decoraciones para el hogar, las que rápidamente les dejaron grandes ganancias, y al poco tiempo surgieron los primeros disfraces hechos de papel producidos por las empresas, básicamente desechables, que se volvieron toda una tendencia. No pasó mucho antes de que otras muchas empresas se sumaran al fenómeno de los disfraces, y todos comenzaron a fabricar disfraces a gran escala,
los cuales, a medida que la competencia se hizo más intensa, dejaron de ser de papel y se hicieron de materiales más duraderos. Antes de esto, todos los disfraces eran caseros. Pero ni aun con todos estos esfuerzos de distracción, hubo un resultado definitivo. El vandalismo sencillamente no cesaba en los Estados Unidos. Pero pronto terminó por solidificarse la solución, que hoy es un elemento básico para celebrar la fiesta. Trick or treat, truco o trato en español. Esta sería la solución final y definitiva para el vandalismo, y su origen llegaría de la mano de una nota publicada en la revista American Home en 1939, donde sugerían sobornar a los jóvenes con dulces caseros como manzanas con caramelo, con el fin de evitar el vandalismo. La idea tuvo un éxito abismal, y cuando las empresas se percataron de que ahí había otra mina de oro sin explotar, comenzaron a ofrecer alternativas a los dulces caseros como lo fueron las bolas dulces de palomitas, y en su lugar comenzaron a comercializar golosinas producidas a gran escala. Y aunque ciertamente antes hubo tradiciones parecidas al truco o trato, como las oraciones de los mendigos o las representaciones de puerta en puerta que ocurrían en Europa, fue la nota de American Home que sugería sobornar a los vándalos juveniles, la consolidación de la tradición. Alguien antes de la nota de American Home probablemente pensó en la idea del truco o trato, y es probable que también dijeran la frase antes de la nota, pero el primer registro formal sigue siendo la nota de American Home. Otro elemento asociado a Halloween son las casas encantadas, y aunque los fantasmas siempre han formado parte de Halloween desde sus inicios, es muy complicado intentar asociar fuera del cine una referencia histórica a la introducción de los edificios embrujados a Halloween. Aún así, sabemos cuál fue la primera casa embrujada documentada. Según muy interesante, esa referencia es la casa de Atenas, de la cual habla Plinio el Joven en sus cartas, que ya mencionamos en la sección de fantasmas. Lo que no le mencionamos es que este registro es considerado como uno de los precursores del género literario de la novela gótica. Fascinante, ¿no? Un elemento poco hablado de Halloween se trata de su paleta de colores: naranja, negro y morado. Pero, ¿por qué asociamos estos tres colores con esta fiesta? ¿Son los ilustradores del siglo XX quienes escogieron estos colores por su gusto o tienen un significado ignoto o subyacente? Bueno, según la revista Reader's Digest, Whiskey Stevens, autora de la obra Rise of a Witch, explica en su obra la remembranza de cada color y el por qué tienen su motivo de ser. Según Stevens, el negro era en los primeros Halloween un símbolo de tristeza, en vez de miedo. Este era una representación de los meses de oscuridad que imperaban luego de Samhain, ya que, como debe recordar, esta festividad marcaba el principio del periodo de oscuridad del calendario celta. Y además, el color es la semblanza más pura de la muerte. Según Stevens, dada la creencia de los celtas de que en Samhain el velo entre los mundos se desvanecía, la gente se podía comunicar con los muertos, y los celebrantes se vestían de negro en consecuencia. Por su parte, el color naranja tiene una obvia e importante relación con el otoño. En el otoño, la gente veía el verde de los árboles convertirse en un naranja oscuro, y para los celtas, el color también guardaba una semejanza con el fuego que ardía durante los meses de invierno y en las hogueras de Samhain. Estas llamas, además, eran parte de rituales para la protección contra los espíritus y otros seres andantes durante Samhain. ¿Y cómo olvidar otro lugar donde están presentes también? Las calabazas del Nuevo Mundo. Finalmente, Stevens nos explica que el morado no tiene una razón concreta para estar asociado a Halloween,
es mucho más actual que el negro o el naranja. A pesar de su reciente incorporación a la fiesta, no hay un motivo sólido que explique por qué forma parte de Halloween. Quizás se deba a que en las togas y en los sombreros de las brujas en la televisión se encuentra el morado presente, pero este motivo es mucho más especulativo que fáctico. La explicación más plausible es que el morado se usa en Halloween porque en la antigüedad se asociaba a la magia y al misterio, así como al hecho que era un símbolo de la realeza. Esto último, según la BBC, derivado del hecho que durante muchos milenios el morado, especialmente el morado de Tiro o morado imperial, era destilado de una glándula que se encuentra justo detrás del recto de unos caracoles marinos espinosos, necesitando moler decenas de miles de ellos para solamente teñir una pequeña muestra de tela, haciéndolo excesivamente costoso, sumado a la peculiaridad que el tinte no se desvanecía con el paso del tiempo y tampoco con la exposición a la intemperie. Por el contrario, y curiosamente, el color adquirido por el púrpura de Tiro se intensificaba con la intemperie y el desgaste, una cualidad milagrosa que se traducía en un precio exorbitante. ¿Pero qué tan exorbitante era?, se preguntará. Un edicto de precios del año 301 después de Cristo, durante el reinado del emperador romano Diocleciano, estipulaba que una libra de tinte púrpura costaba 150.000 denarios o aproximadamente 3 libras de oro, lo que serían $85.000 actuales. ¡Qué susto!, ¿no? Y si se pregunta cuánto es una libra, son 450 gramos aproximadamente. Asimismo, los moluscos a los que se les extraía la glándula hipobranquial, conocidos como caracoles marinos cañadilla, debían estar putrefactos y ser secados al sol para poder extraer el pigmento al triturar su glándula hipobranquial disecada, dejando en el proceso un olor hediondo que apestaba a inmundicia inferior pura. Y por si no fuera poco, el proceso tomaba 2 semanas, según Plinio el Viejo en su obra Historia Natural. Llegando a tiempos actuales, Halloween se apropiaría de elementos del Día de Muertos, otra fiesta que, según un artículo publicado por el Gobierno de México, es también la fusión del Antiguo y Nuevo Mundo, la cual es celebrada principalmente en Norteamérica y Centroamérica. Ejemplos de estos elementos añadidos que Halloween extrajo de Día de Muertos son las catrinas y flores damasquinas, así como personajes de leyenda como la Llorona. Además, esta celebración tiene una increíble coincidencia con Halloween. No nos introduciremos mucho en este punto porque en un futuro estará disponible un documental sobre esta festividad. Es común escuchar en Latinoamérica y España que Halloween no debería celebrarse porque es una celebración inglesa y no tiene relación con los países hispanohablantes. Pero realmente quien afirme esto debería reconsiderar la historia seriamente, porque como ya se vio, España era un país celta y el Samhain, cuya etimología significa fin de verano, también se celebraba en la península ibérica por los celtíberas, es decir, los celtas de la península ibérica, estando presente desde Galicia y Asturias hasta cada rincón donde los celtas habitaban de la península. Asimismo, cuando los romanos tomaron control de la península ibérica y se estipuló la celebración del Día de Todos los Santos en el siglo IV, España, al ser parte del territorio romano, también comenzó a celebrarlo en el mismo siglo, y aunque Samhain no desapareció por completo debido a ello en España, muchos de los habitantes eventualmente mezclaron las fechas. Según History, el resto de Halloween se lo debemos a Hollywood con sus personajes que inspirarían adornos, disfraces, tradiciones como ir a una casa encantada, especiales televisivos y ver películas de temporada, lo cual terminaría por dar forma a nuestro Halloween moderno. Así pues, Halloween es una fiesta de lo desconocido, donde las tradiciones de nuestros antepasados europeos y americanos se unen para hacer del miedo algo divertido y atractivo. En esencia,
Hablamos de una fiesta que es parte del desarrollo humano y nuestra evolución como especie, donde celebramos lo que nos produce una emoción tan primaria como la tristeza o la alegría, el miedo. Dato curioso, según la BBC, los espantapájaros, a pesar de no ser un símbolo formal del terror de Halloween, en algunas partes de Estados Unidos aún se incluyen en decoraciones por su importancia antigua relacionada a la cosecha otoñal. Si este documental le ha gustado, recuerde suscribirse al canal y dejar su pulgar arriba. Díganos en la caja de comentarios qué opina de esta festividad y si usted la celebra cada año. Si gusta apoyarnos para seguir creando contenido, puede dejarnos una propina debajo en el botón de gracias. Recuerde que nosotros buscamos llevar educación a todos por igual. Si tiene alguna duda o quiere ampliar su conocimiento del tema, las referencias como siempre estarán en la descripción del video. Que pase un buen día. Que Dios le bendiga. Somos Sociedad Lectora Americana.